Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio organizado en el marco de la semana de la octava Semana Nacional de Ciencias Sociales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, el COMEXO, y la Facultad de Antropología, que muy honradamente también forma parte de este consejo como una institución miembro. Es un gusto poder participar siempre con las y los estudiantes, no solo con compañeros docentes, pues es importante que estos ejercicios de difusión entre pares empiecen a trabajarse desde los semestres que se encuentran los estudiantes de licenciatura. Hoy vamos a hablar de algunos resultados de investigación del proyecto Acciones en materia de políticas culturales para responder a la Agenda 2030 en municipios marginados del centro de Veracruz. Esta investigación es particularmente importante por varias razones. Una de ellas es que se está trabajando en los resultados de las políticas culturales a escala local. Esa información es escasa en nuestro estado, en nuestro país. Casi siempre cuando hay resultados de políticas culturales se voltea a ver a la Secretaría Federal de Cultura, a la Secretaría Estatal de Cultura, pero sobre la responsabilidad y las acciones de los municipios poco se pregunta uno y poco se ve y se da seguimiento. Entonces, ese es uno de los grandes valores de este conversatorio porque vamos a platicar sobre cómo se está trabajando a escala local la política cultural. Y otra de las razones es que se está trabajando en municipios marginados. Para el estado de Veracruz y en particular la región centro, el centralismo de la ciudad y de la capital del estado de Jalapa, Veracruz, siempre se lleva toda la atención. Pareciera que es el termómetro o la medida con la que se evalúa todo lo que se hace fuera de Jalapa, pero al mismo tiempo parece que no existe otra cosa más que Jalapa. Si las cosas funcionan bien en Jalapa, está bien. Si no funcionan bien, están bien. Pero hay una serie de municipios entre los que se encuentran Acatlán, Alto Tonga, por mencionar algunos, que por principio son municipios que se consideran, de acuerdo a diversas instancias de política pública en nuestro país, como marginados. Primera cuestión. Y segundo, son poco estudiados frente a la cantidad de investigaciones que hay respecto a Jalapa o políticas culturales o temáticas. Estos municipios, como no son pueblos mágicos, como no están en la capital y no tienen una gran infraestructura cultural, se marginan en el análisis de las políticas. Y lamentablemente a veces se dice, pues no hay nada. ¿Qué se va a investigar si no hay nada? Creo que esa es una mirada que tampoco ayuda a pensar cuáles son las responsabilidades a escala local de las políticas culturales. Y justamente este conversatorio es para hablar sobre lo que se está haciendo, cómo se está proponiendo el desarrollo de actividades culturales desde las políticas culturales municipales en paralelo a la Agenda 2030, lo cual nos ayuda a pensar lo local en escala nacional e internacional, lo cual me parece sumamente loable y en este caso esta actividad que ha coordinado muy atinadamente el doctor Felipe Galán con un conjunto de estudiantes que se han sumado a este proyecto. Destaco y reconozco, ¿no?, públicamente el trabajo del doctor Felipe porque lo ha llevado como un ejercicio formativo, lo cual tiene otro valor agregado, ¿no? Que no es solo una investigación realizada desde, digamos, especialistas o profesores, sino de manera formativa con las y los estudiantes. Entonces, pues el día de hoy conversarán con nosotros Cassandra Palacios Valencia, estudiante de Antropología Histórica, Jesús Diego Moncayo, estudiante de Antropología Social, María Elsa Villa Ramírez, también estudiante de Antropología Social, Suri Sada y Juan Moreno Linares, estudiante de Antropología Histórica, y Héctor Alberto Martínez Velázquez, estudiante de Antropología Social, todos de nuestra Facultad de Antropología. Pues sin más, le doy la voz al doctor Felipe Javier Galán para que por favor nos dé más detalles y el encuadre de esta investigación. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Lourdes Becerra. Muchas gracias por
la presentación y por todos estos atinados comentarios que nos contextualizan a quienes nos escuchan y acompañan en esta sala Zoom, a quienes también posteriormente escucharán esta grabación, porque el objetivo también que tenemos en la Semana de las Ciencias Sociales que organiza Comexo, que es la número 8, es que estas investigaciones, estos resultados y todos estos conversatorios y paneles y ponencias que se están presentando en muchos lugares de manera paralela se puedan socializar también en redes sociales posteriormente. Por eso es que estamos grabando la sesión. Y pues bueno, yo voy a compartir pantalla para poder empezar a platicarles de lo que es este proyecto y sobre todo también para comentarles a quienes nos están acompañando ahora que la participación efectivamente de los estudiantes en este proyecto es muy importante. Y bueno, pues este proyecto estamos trabajando ya en realidad desde hace 2 años con el Observatorio de Políticas Culturales de la Facultad de Antropología, donde también participa la doctora Lourdes Becerra, quien es la encargada de moderar. Me parece que fundamental en este tiempo porque en este momento, en el estado de Veracruz, estamos viviendo una contingencia muy preocupante, una situación realmente muy compleja con las inundaciones en la zona norte del estado de Veracruz. Eh, Aunque los ojos están puestos en el municipio de Poza Rica, hay otros municipios alrededor que en este momento también están siendo muy afectados y a los cuales casi nadie mira. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque es fundamental que empecemos a estudiar también, a revisar, a registrar lo que está sucediendo en muchos otros municipios. Veracruz tiene más de 200 municipios y de la mayoría de ellos sabemos muy poco. Sabemos de Veracruz, sabemos de Jalapa, de la región Orizaba-Córdoba, de Tuxpan, de Coatzacoalcos, de Minatitlán y de ahí otros conjunto de municipios también que son fundamentales, pero hay otros más de 150 municipios de los que muy poco conocemos. En el Observatorio de Políticas Culturales, de donde se deriva este proyecto, estamos estudiando varios municipios alrededor de la capital, Jalapa, en una primera fase. Y hace poco más de 2 años, cuando estábamos platicando sobre qué municipios estudiar, pues de pronto veíamos la complejidad de estudiar 33 municipios y de dividirnos esos municipios para ir analizando sus planes municipales de desarrollo y nos dimos cuenta que es realmente una tarea muy larga, muy compleja y que requiere de muchas manos, de mucha gente y sobre todo que requiere de la participación de estudiantes de no solamente de antropología, sino también de otras carreras, eso es fundamental. Y entonces nos dimos a la tarea de tratar de organizar también cómo y por dónde empezar. Y bueno, este proyecto, en una primera fase, estamos hablando de 2023 a 2025, que es de lo que voy a platicarles el día de hoy. Está pensado también para varios años, es decir, en este momento tenemos que pensar en la Agenda 2030 que está llegando también a un tiempo límite, es decir, faltan 5 años para que llegue a- al final y se haga una evaluación mundial sobre esta agenda y entonces por eso este proyecto me parece importante que pueda ir por etapas. Entonces, yo lo he pensado y lo he conversado también con los compañeros, con los colegas del Observatorio de Políticas Culturales de la Facultad de Antropología, que es viable que hagamos un primer esfuerzo de ir registrando acciones de cultura, acciones sobre sustentabilidad, derechos culturales en una serie de municipios en un primer momento del centro de Veracruz.
de la región de Jalapa y que probablemente hacia el futuro, hacia un futuro mediano, podamos abarcar a más municipios. Pero en este primer momento estamos hablando de 33 municipios y de esos 33 municipios en este proyecto de 5 municipios. Y bueno, este proyecto se llama Derechos Culturales, Sustentabilidad y Acciones de Gobierno para dar respuesta a la Agenda 2030 en municipios marginados del centro de Veracruz. Esta etapa que irá de 2023 a 2030 la estaremos trabajando desde la Facultad de Antropología y dentro de esa gran etapa, el primer momento es dar unos primeros resultados parciales, si lo quiero decir, de lo que hemos hecho entre 2023 y 2025. Y bueno, por eso elegí estas imágenes donde participan en un primer momento dos ahora egresados de la Facultad de Antropología, que fueron Víctor y Cindy, que están en una de las fotografías. Hicimos observación y análisis de un municipio del que les voy a platicar hoy, que es Alto Tonga, y en un segundo momento, que es lo que estamos trabajando ahora con este grupo de estudiantes donde está Cassandra, está Diego, está Elsa, está Juan y está Héctor, que está también ahí en la segunda fotografía. Entonces, bueno, quería yo comentarles, sobre todo para quienes nos están escuchando y para quienes se están conectando y a lo mejor se pregunten de dónde se deriva este proyecto, ¿sí? Entonces, se deriva de ahí, de esfuerzos también académicos, de participación que se derivan del Observatorio de Políticas Culturales de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, que coordina la doctora Lourdes Becerra, y donde también estamos participando algunos otros colegas de la Facultad de Antropología. En este proyecto, ahora sí, lo que estamos observando en estos meses, lo que hemos observado en estos meses, nos ha llevado una vez que empezamos a revisar los planes municipales de desarrollo por conocer, y ese es el interés principal, cuál es la aplicación de la Agenda 2030 en esos municipios marginados, en este caso 5 municipios marginados. Hoy les voy a hablar solamente de 3. ¿Sí? Entonces, en este, digamos, panorama gigantesco que es el estado de Veracruz de más de 200 municipios, estamos analizando 33 y después 5 y de esos 5 ahora solamente nos da tiempo de observar a 3 y de dar resultados parciales de 3. Y lo quiero decir así porque es muy importante que se vayan sumando más personas a estos esfuerzos para conocer lo que está sucediendo en estos municipios marginados. Y por eso también para nosotros es muy importante tener esta plataforma del COMEXO, del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, para compartir lo que estamos haciendo y para también captar el interés de otros grupos académicos de diferentes universidades del país que puedan hacer también esfuerzos similares y que podamos coordinarnos. Entonces, bueno, nuestro interés principal es conocer la aplicación de la Agenda 2030 en municipios marginados, ¿sí? Este proyecto también se deriva del trabajo que estamos haciendo en el cuerpo académico 566 de la Universidad Veracruzana, que se llama Saberes y Procesos de Reciprocidad, de la línea de generación y aplicación del conocimiento, saberes y transdisciplina, y particularmente del análisis de políticas culturales que les comentaba de la Facultad de Antropología. Y tenemos registrado también este proyecto, eso es muy importante mencionarlo, porque la Universidad Veracruzana da seguimiento a los proyectos que están registrados y que nosotros tenemos que entregar resultados, ¿sí? Y bueno, en este proyecto, como bien lo decía la doctora Lourdes Becerra al inicio, participan estudiantes de la licenciatura de Antropología Social y de Antropología Histórica. Y busca, además, a través de las tutorías de investigación, que los estudiantes vayan complementando su formación académica y participen en proyectos de investigación, que apoyen en ellos, que conozcan, que se vayan formando y que también vayan involucrándose en actividades de investigación para que puedan ir, pues, digamos, poniendo en práctica habilidades para investigación en archivos digitales, para buscar información, para sistematizar información, para también ir aprendiendo a cómo presentar
información en proyectos, por eso es importante que participen. Y para también algo fundamental, irse familiarizando en la redacción de artículos de investigación y de informes de investigación, que esto es muy importante. Quienes están participando en este proyecto aparecerán también como coautores en artículos de investigación, es decir, en este proyecto buscamos que quienes participen sean autores de los proyectos, de los artículos, perdón, ¿sí? No como en algunos casos hicieron o siguen haciendo en el pasado muchos otros colegas que ponen a sus estudiantes a trabajar y no los ponen nada más a veces en los agradecimientos. No, aquí pensamos que es muy importante que los estudiantes sí vayan apareciendo como autores y coautores de los artículos de investigación que se van presentando como producto de lo que se está haciendo en este proyecto, ¿no? En ese sentido, pues los estudiantes, las y los estudiantes que participan, revisan los planes municipales de desarrollo, buscan también información por indicadores en bases de datos, en algunas plataformas digitales. En ocasiones, esto todavía no lo hemos hecho, pero lo vamos a ir haciendo en los siguientes años. Buscan información histórica en archivos municipales y digitales. Una gran parte, si no es que la mayor parte del trabajo que vamos haciendo es trabajo por medios digitales, eso es muy importante. Capturan datos y también participan en la redacción de informes de investigación y de artículos de investigación. Entonces, bueno, eso es muy importante socializarlo con quien nos está escuchando. El objetivo de este proyecto, ahora sí de manera muy específica, lo que estamos trabajando en los municipios, en los 5 municipios que están alrededor de Jalapa, eh, es identificar la diversidad de saberes y prácticas de los derechos culturales, sustentabilidad, cultura, en el marco de las políticas culturales de municipios marginados alrededor de la región capital del estado de Veracruz desde una perspectiva de sustentabilidad y de interculturalidad. Y ese es el objetivo principal de este proyecto. Es decir, en este momento hablamos solamente de municipios alrededor de la capital y que tengan índices importantes y de gravedad sobre marginación y algunos de ellos de pobreza extrema. Buscamos municipios pequeños, y es decir, no es que no nos interesen los municipios grandes, por supuesto, claro que sí, pero necesitamos también conocer cómo se están aplicando políticas culturales y específicamente para este proyecto sobre la Agenda 2030 en estos municipios marginados. Pues, ¿cuáles son ahora sí estos municipios que en esta primera etapa, que va de 2023 a 2025, estamos estudiando? Alto Tonga, Acatlán, Acajete, Alto Lucero y Rafael Lucio. Y estos son los 5 municipios primeros que estamos estudiando. Ya hemos observado, ya hemos hecho registros y revisión de los planes municipales de desarrollo de 3 de ellos y estamos ahorita empezando a revisar los 2 que nos faltan, que son Alto Lucero y Rafael Lucio. Y también ya hemos hecho trabajo, visitas a 2 de ellos, que es Acatlán y el municipio de Alto Tonga, ¿sí? Bueno, entonces, dicho esto, les quiero presentar la primera parte de lo que hemos trabajado en estos 2 años, particularmente entre 2023 y 2024. Y lo primero que quiero situar es que veamos que algo fundamental que tenemos es esto, la Agenda 2030. El tiempo se agota, lo estamos viendo ahora en el estado de Veracruz. Para todas aquellas personas que decían que no, que el cambio climático no existía, y lo vemos a nivel internacional con las terribles políticas mundiales establecidas por el gobierno de Estados Unidos, donde están diciendo, no, pues no, no es cierto, y se salieron de acuerdos internacionales y estamos viendo que los países, muchos países como México y algunos otros países, son los que están teniendo las afectaciones más graves. El tiempo se agota hacia la Agenda 2030. Recordemos que la Agenda 2030 propone una ruta metodológica orientada al bienestar social, económico, ambiental y que tiene objetivos de desarrollo. Objetivos son los famosos ODS, ¿sí? Que deben alcanzarse.
para 2030 y que ante la proximidad, es decir, faltan 5 años, estamos viendo que casi es prácticamente imposible que se acerque a las metas que se plantearon también, por cierto, hace ya más de 25 30 años en organizaciones internacionales. Y frente a esto, por supuesto, va a venir una nueva agenda mundial hacia 2050 y ahí es muy importante que participen los estudiantes ahora que se están formando. Por eso este proyecto busca llevarlos también a ellos a estas reflexiones. Los estudiantes, las estudiantes de las diferentes licenciaturas en ciencias sociales se deben de concientizar en que probablemente mucho del trabajo que hagan ellos en este futuro cercano tendrá que ver con cuestiones relacionadas a las próximas agendas. Entonces, tener material para conocer qué está pasando, no solo en las grandes ciudades, sino también en los municipios pequeños y marginados, es importante. Recordemos que son 17 objetivos y hemos ubicado que en municipios, por ejemplo, como Alto Tonga, que ahorita les voy a platicar, hay algunos de estos objetivos que destacan más que otros, ¿sí? Esto es muy importante decirlo. Pero bueno, nosotros tratamos de contestarnos lo siguiente: ¿qué pasa en municipios marginados? Es decir, ¿cuáles son las estrategias y las acciones que en los planes municipales de desarrollo los alcaldes, síndicos, regidores de estos pequeños municipios están planteando en sus planes municipales de desarrollo y sobre todo las acciones, es decir, si las están pudiendo llevar a la práctica o simplemente se quedan en el papel? Y hemos encontrado que esto segundo es lo que más destaca, que solamente se quedan en el papel. Entonces, por eso es importante también dar a conocer ante los municipios los resultados de este y de otros proyectos que tengamos, ¿sí? También es necesario recordar que en el estado de Veracruz ya desde el año 2019 el gobierno del estado de Veracruz, el gobierno del ingeniero Cuitlagua García, que es el que viene atrás del actual gobierno de Rocío Nale, pues lanzó toda una estrategia y que permite que los municipios y permite que muchas organizaciones civiles, culturales participen también en la Agenda 2030 en sus objetivos. Si ustedes se dan cuenta, muchos municipios en sus logos incluyen el de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque es importante, porque es necesario, ¿sí? Entonces, bueno, el gobierno del estado de Veracruz busca sensibilizar a los diferentes municipios y comparte en sus páginas web los 17 objetivos, las 169 metas y 231 acciones a gobiernos municipales, asociaciones civiles, academia y población general. También recordar que en el año 2018 fue creada una ley de planeación en Veracruz y que el Consejo Veracruzano de la Agenda 2030 pone a disposición en formato electrónico guías. Esto es muy importante. Las guías están ahí en el ciberespacio y todos los municipios, y ahorita que viene cambio de municipios en Veracruz, deben tener o deberían tener muy en cuenta que existen estas guías para establecer acciones, pero sobre todo para aplicarlas, ¿no? Pero ¿qué pasa en los municipios considerados como marginados? Lo que hemos encontrado en este primer momento es que hay prácticamente un divorcio entre lo que está en los planes municipales de desarrollo y lo que hacen. Es decir, hay muy poca coordinación entre las autoridades municipales y diferentes actores. Sobre todo en este momento nosotros estamos analizando culturales, es decir, casas de cultura, cronistas, organizaciones culturales, iglesias, etcétera, ¿no? O sea, hay poco, incluso poca comunicación entre las escuelas y las autoridades municipales por llevar a cabo agendas compartidas. Y esto es muy importante que se conozca para que los nuevos gobiernos municipales, no solamente de estos 5 municipios, sino de todos los 200 municipios, más de 200 municipios del estado de Veracruz, adapten la Agenda 2030 en sus políticas y en sus nuevos planes municipales de desarrollo. El primer municipio que observamos, que analizamos, es Alto Tonga. Para quienes nos acompañan de otros lugares del estado, de otros lugares del país,
quienes nos escuchan en esta transmisión después, pues bueno, Alto Tonga se encuentra situado en la parte montañosa central del estado de Veracruz, en esta región del Cofre de Perote. Y bueno, se trata de un municipio con pobreza mayor al 50% de su población, así lo indican datos de las instituciones que llevan las estadísticas en este país. Es decir, es un municipio no tan pequeño en extensión geográfica, pero con complicaciones fuertes, ¿no? Y algo importante que nosotros revisamos son sus características culturales, es decir, cómo la parte de cultura es tan importante en este municipio y lo que encontramos en el Plan Municipal de Desarrollo y que también de una u otra forma logramos también ubicar cuando visitamos al municipio de Alto Tonga es que tienen una agenda dirigida a lo que ellos llaman Alto Tonga Verde, cultura verde, así le llaman en su plan municipal de desarrollo, en muchas de sus actividades que ponen y comparten en sus páginas, por ejemplo, de Facebook, de las actividades culturales del municipio, se destaca el elemento de la cultura verde como algo importante. Es decir, que el elemento cultural es fundamental para un municipio como lo es Alto Tonga y por lo tanto la participación de antropólogos sociales, históricos, lingüísticas es importantísimo, ¿sí? Esto es fundamental compartirlo. ¿Sí? Entonces, bueno, Alto Tonga tiene características culturales muy importantes y bueno, tiene por el otro lado condiciones de marginación preocupantes. Para la CONAPO, 13.4% de su población es analfabeta. Imagínense, después de 100 años, más de 100 años de la Secretaría de Educación Pública que tenía como objetivo la alfabetización de todo el país, todavía tenemos muchos municipios con altos índices de analfabetismo, eso sigue siendo preocupante. Entonces, bueno, ocupa el lugar 880 en marginación a nivel nacional. Entonces, el gobierno federal en 2020-22 lo clasificaba como un municipio pobre, ¿no? Entonces, esto es complejo. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en el Plan Municipal de Desarrollo? Que, bueno, el municipio propone una agenda de cultura verde. Esto es muy importante. Es decir, que mira y observa todos sus valores culturales y toda la potencialidad que tienen en cuestiones ambientales. Esto es muy importante y tratan de establecer acciones culturales, así lo leemos nosotros, para el cuidado de la naturaleza. Aquí tenemos, me parece que un muy buen ejemplo para pensar en algo que en la Facultad de Antropología discutimos constantemente en las aulas, la cuestión de la interdisciplina. Ya no es solo observarlo desde lo natural y tampoco observarlo solo desde lo cultural, sino desde algo que se complemente, precisamente desde un enfoque interdisciplinario. En el municipio pretenden que participen organizaciones, al menos en su Plan Municipal de Desarrollo de 2022 así lo colocaron, organizaciones diversas y tuvieron, esto es muy importante destacarlo, comunicación incluso con China, con el gobierno, con la Embajada de China para hacer actividades en común y también en su casa de cultura lo establecieron, ¿no? Eso es bien interesante, es algo importante que nosotros localizamos. Y el municipio adapta muy bien, me parece desde mi punto de vista, la Agenda 2030 en el papel, en su plan municipal de desarrollo. Es decir, le dan prioridad. Esto es fundamental, a diferencia de otros planes municipales de desarrollo en otros municipios que hemos estado revisando. Yo estuve echándole ojo a muchos, no solamente estos cinco. Algunos no destacan y ni no mencionan la Agenda 2030, solamente le ponen el logo. Aquí en Alto Tonga hay que destacarlo, me parece que algo muy bueno. ¿Por qué? Porque sí hacen un esfuerzo en su plan municipal de desarrollo. Para ellos, los ODS son prioritarios y particularmente uno, el número 4, al menos en el papel. El tiempo a lo mejor no les da para hacer todas las acciones que pretenden, pero sí lo priorizan. Entonces, bueno, en su plan municipal de desarrollo y después en las conversaciones que tuvimos con la gente, con algunos funcionarios
del municipio de Alto Tonga y en comunicaciones vía redes sociales que he tenido también con algunas personas de Alto Tonga, pues bueno, ellos destacan que tienen un potencial cultural, pero un potencial cultural también en riesgo. También ese es algo importante que saben que tienen potencial biológico, que tienen unas zonas verdes muy ricas, pero saben que también están en peligro, ¿sí? Entonces ellos le apuestan a un proyecto y lo relacionan directamente con el elemento ecológico cultural. Una de las cosas que comentaron los funcionarios con los que yo platiqué y que platicaron también Víctor y Cindy, quienes me acompañaron en los recorridos a Alto Tonga, es que la gente, las autoridades de Alto Tonga piensan que lo de los pueblos mágicos es como un proyecto que les puede servir, pero yo creo, y ese es mi punto de vista, que eso es riesgoso. Lo estamos viendo en muchos otros municipios que han adaptado el programa de pueblos mágicos y que la vida se ha encarecido ahí. Entonces creo que ahora que vienen nuevos gobiernos municipales, habrá que alertar eso, habrá que compartirles nuestros puntos de vista. ¿No? Para que reconsideren si esa ruta de tratar de llegar a ser pueblos mágicos es una buena ruta, ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto de vista también mío derivado de reflexiones que he tenido y he visto también en otros municipios. Pero bueno, ellos lo destacan. Por ejemplo, encontramos que en el segundo informe de gobierno, el alcalde de Alto Tonga presenta acciones y medidas por lo que llama un Alto Tonga verde, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante. Y en Alto Tonga, esto también me parece necesario subrayarlo, destacan seis de los ODS, el 6, el 11, el 13, el 15 y el 17. Los destacan en su plan municipal de desarrollo. Me parece que más de estos, porque por todas sus características culturales y biológicas y de esperanza a ser un pueblo mágico, tratan de destacarlos, ¿no? Entonces, bueno, las acciones culturales son a favor del cuidado del medio ambiente y lo denominan como Alto Tonga Cultura Verde. Y tienen una relación con los objetivos de la Agenda 2030, muy bien marcados en su plan municipal de desarrollo. Ya en la práctica también, pues están haciendo acciones, muchas de ellas que están haciendo en algunos otros, muchos municipios de México, tomamos algunas fotografías, aquí rescaté para esta presentación algunas imágenes como esta, ¿no? Entonces, bueno, encontramos que en el Plan Municipal de Desarrollo, particularmente a mí me llamó mucho la atención esto, porque en realidad también lo iba buscando, el objetivo número 4 está mejor establecido. Buscan la educación también, le están apostando a la educación, particularmente porque están en constante comunicación con instituciones, como les interesa mucho la Universidad Veracruzana, por supuesto, pero también institutos tecnológicos y universidades tecnológicas. Esto es fundamental. Con quienes platiqué, insistían mucho en que hay interés porque se formen también en la parte técnica, es decir, que ahí en Alto Tonga tengan este, opciones para que sus jóvenes estudien en universidades tecnológicas. Eso les interesa mucho, porque también, bueno, pues está la cercanía con Jalapa, no está tan lejos de Jalapa y como algunos estudiantes se pueden trasladar a Jalapa, ¿no? Obviamente no todos, esa es una situación compleja, no solamente ahí en Alto Tonga, en muchos otros municipios, ¿no? Entonces, bueno, platiqué con funcionarios y sí tienen información de la Agenda 2030, algunos no la conocen tantos, otros sí, pero bueno, al menos creo yo podría decir que hay un interés y eso es bueno, es loable, pero sí faltan acciones, ¿no? Y bueno, pues lo que les comentaba, hay una mirada especial por el ODS número 4. Es esto, se promueve, se busca, aunque quizás todavía no se sabe cómo, ¿no? Y creo que en muchos otros municipios también de México este es un gran problema, ¿no? O sea, está la idea, está la intención, están las buenas intenciones de que se pueda garantizar una educación para todos, pero todavía no llega a todos. Yo creo que unos buenos esfuerzos en México son las universidades tecnológicas, las universidades interculturales, las politécnicas, aunque cuestionadas también las Benito Juárez, pero bueno,
ahí están, ¿no? Pero ellos consideran que es una fortaleza dentro de su municipio, así con quienes platiqué, con los funcionarios con los que platiqué, todos coinciden en ello y también los profesores de las escuelas primarias con las que platicamos consideran que el objetivo es una fortaleza y que lo deben de trabajar ahí y que se debe de formar con enfoque ecológico a las nuevas generaciones en Alto Tonga. Así que tienen una visión, vamos a decirlo así, de importante sobre la educación de calidad. Y sabemos que esto está cuestionado también, pero la idea de la calidad que propusieron en esa agenda en sus inicios, pues lo tienen como parte de estrategias que en el municipio están trabajando, ¿no? Como les comentaba, entre sus líneas de acción destaca el intento de impulsar una universidad tecnológica que contemple proyectos de desarrollo con enfoque ecológico. Esto es fundamental, a diferencia de lo que serían en otros lugares donde les interesa la universidad, la cuestión tecnológica, pero no están a lo mejor tan conscientes de que sí debe tener un enfoque ecológico. Yo creo que un acierto en Alto Tonga es que el enfoque ecológico es importantísimo para la visión de lo que ellos tienen pensado en cuestión de educación tecnológica, que no se puede separar, que sí es muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, acciones que tienen desde Alto Tonga: promover historia, turismo y cultura. Esto así lo tienen en su plan municipal de desarrollo, participar en ferias nacionales e internacionales. Pretenden, no lo sé si ya el tiempo casi se agotó porque pues las autoridades de todos estos municipios se van en el mes de diciembre, pero tratar de vincular algunos productos que tienen con la identidad de Alto Tonga y sobre todo, pues ellos hablan de un programa de ecoturismo en su plan municipal de desarrollo de Alto Tonga Verde. Y también intentan implementar plan de promoción de arte y cultura a través de eventos que tienen a lo largo del año, en sus fiestas patronales, en los eventos que tienen en las escuelas y piensan muchos en la juventud. Y bueno, tuvimos, y esto es importante mencionarlo, y quienes participaron en ese momento, en el recorrido que hicimos por Alto Tonga, hablamos con el encargado de la Casa de la Cultura y nos platicaba que la cuestión de cultura desde enfoque ecológico es fundamental desde su punto de vista y que así estaban haciendo algunas actividades y que una de ellas fue con el gobierno, a través de la Embajada de la República Popular de China, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando esta parte, pues hablarles que el municipio pues tiene algunas estrategias en papel, como reducir el consumo de drogas, fomento a la educación musical, en la parte de educación ecológica y un impulso a la calidad educativa, mejorar uno de sus intereses, las condiciones de infraestructura educativa que tienen en la cabecera municipal, y hablaban también de algo que me pareció importante, que es el impulso a la enseñanza de las lenguas originarias, porque recordemos que ya Alto Tonga está ya dentro de una región importante relacionada al Totonacapan. De hecho, tiene un palo de lluvia ahí donde seguramente a lo largo de diferentes festividades hacen la tradicional mire, ritual de los voladores también, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante mencionarlo, lo tienen claro, por eso es importante que los antropólogos y las antropólogas se involucren en el trabajo de estos municipios. Y ellos tienen tres ejes rectores en su plan municipal de desarrollo: Alto Tonga es bienestar, Alto Tonga verde y un nuevo Alto Tonga. Es así lo que se planteó en su plan municipal de desarrollo. Esto es fundamental y creo que es bueno. Yo creo que también en otros municipios lo deben de conocer porque, bueno, fueron sus ejes rectores. En esta primera parte llegamos a esa conclusión que a través del análisis del Plan Municipal de Desarrollo podemos comprender acciones en políticas culturales que a lo mejor no se ven desde otra mirada que no tenga
la concepción de cultura como sí la tenemos en los antropólogos, antropólogas y antropólogos. Es decir, nosotros leemos y miramos a través del elemento cultural, ¿sí? No nos interesa solamente los datos estadísticos, nos interesa la vida cultural que está generándose en los diferentes municipios y que bueno, hay una buena intención por parte de las autoridades acercar a su población actividades culturales con enfoque ecológico. Creo que eso es lo que deben hacer muchos otros municipios también, incluidos los de las grandes ciudades, que muchas de sus acciones sí tengan esa mirada y ese cuidado, porque increíblemente todavía hay muchas veces que vemos que no es así. Y entonces sí es importante por eso mirar a los municipios pequeños, a estos municipios que no son tan grandes en extensión territorial y tan importantes en derrama económica, y pues, porque no se, que casi nadie los mira, porque ahí sí se están haciendo actividades donde cuidan y están interesados en el cuidado al medio ambiente. Y otra conclusión a la que llegamos es que sí hay un interés por retomar trabajos colaborativos, de colaborar, y aunque no se ha logrado, no, falta mucho para que dialoguen los actores sociales, sí hay un interés por parte de las autoridades y por parte de actores sociales involucrados en cuestiones de cultura, como la gente de Casa de Cultura o profesores con quienes dialogamos, porque a esta conclusión llegamos después de hacer un recorrido y de platicar con la gente, ¿sí? Que vemos que sí hay un interés por una articulación, ¿sí? Y que piensan también en el papel que el desarrollo sustentable y autónomo es importante, que la gestión es importante, sí, está ahí, está en el papel. Ahora hay que retomar esto, no se pueden perder los planes municipales de desarrollo y olvidarse de ellos para las nuevas administraciones. Esto es muy importante. Y bueno, una de las preguntas que les hicimos a los funcionarios es que frente al final de la Agenda 2030 y ante la cercanía del año 2030, pues cuáles iban a ser las acciones que ellos pretenden dejar como legado en sus municipios. Y pues prácticamente lo que nos dijeron los funcionarios con los que hablamos es que dejar como la base para que todos estos proyectos con enfoque cultural y ecológico pues tengan continuidad independientemente de los colores de los gobiernos que lleguen. O sea, está la intención, ojalá que sí lo retomen. Sí, eso creo que es importante que se sepa por parte de los quienes están en la gestión y en la administración pública, que se debe de pensar en proyectos que puedan trascender en los sexenios, los trienios, los periodos administrativos que tanto daño hacen a veces, ¿no? Bueno, ese fue el primer gran municipio que observamos. El segundo, y este es el que estamos observando este año, el cual tenemos también todavía resultados parciales, apenas los primeros, es el municipio de Acatlán, también aquí en el estado de Veracruz, para quienes nos escuchan de otras partes de México, porque hay varios Acatlanes también, este no es el único municipio que se llama Acatlán. Este municipio es muy interesante también porque está muy cerca de municipio de Naulinco y Naulinco al ser pueblo mágico lo tiene completamente opacado. Esa es mi impresión también. O sea, es decir, la gente llega y eso puede ser bueno y malo a la vez, ¿no? O sea, van a Naulinco, pero en la vida en Acatlán pasa prácticamente desapercibida por mucha gente, ¿sí? Estamos empezando y aquí está algunos de los estudiantes, otros no están ahora, pero pues bueno, están ellos analizando también los planes municipales de desarrollo y sacando algunos elementos también, datos de Acatlán, históricos, que se encuentran ahí en sus planes municipales de desarrollo y que se encuentran también en sus propias páginas web, en sus páginas de Facebook, es decir, estamos analizando. Les decía, mucha la cuestión virtual nos interesa en este proyecto, pues, hacerlo. Y bueno, a lo largo del semestre, pues hemos empezado a revisar el plan municipal de desarrollo y estamos buscando cuáles acciones están alineadas con la Agenda 2030. Hay algunas, ¿sí? A diferencia de Alto Tonga, hemos encontrado menos, eso hay que destacarlo,
pero sí hay algunas y también, pues bueno, estamos empezando a revisar también por intereses personales el elemento de la educación, que considero que es importante. Y pues bueno, también ahorita solamente comentar, porque pues los resultados los estamos procesando apenas, algunos elementos de generales, demográficos de este municipio. Es un municipio con una población pequeña, con una densidad de población, como pueden ver ahí, con una alta concentración en ciertos grupos de edad, ¿no? Y que, bueno, se está tratando de fomentar la cultura participativa, herencia histórica de municipios como este, como Acatlán. Eso hay que destacarlo. Yo creo que sí, también es visible cuando platicamos en junio pasado que hicimos una visita a Catlán. Yo sí vi eso, ¿no? Hay como un interés en la cuestión participativa y el elemento cultural en este municipio. Y bueno, pues es un municipio que tiene muchas problemáticas ahorita. También lo estamos viendo con las lluvias, ¿no? Carencias en servicios básicos de entubados y drenaje, etcétera, pero que bueno, pretenden proyectarlo también a una economía local mediante, lo mismo piensan, el turismo. Esto es importante destacarlo. De hecho, revisando imágenes en las calles, que es lo que les encargué también a los estudiantes que miraran cuando fuimos, es que ellos vieran, no sé, qué imagen, qué imagen relacionada al elemento cultura, turismo pueden encontrar en el municipio de Acatlán. Y el último que apenas estamos empezando a revisar también, apenas eso es en estas semanas y ahora sí por cuestiones de tiempo, pues es el municipio de Acajete. Empezamos a revisar también su plan municipal de desarrollo. Ya había una información previa por parte de un estudiante de servicio social que estuvo apoyándome en buscar información sobre Acajete y el elemento igual cultural es fundamental en este municipio como en muchos, sus fiestas patronales, su comida, su gastronomía. Poco encontramos de relación todavía en el Plan Municipal de Desarrollo. Aquí tenemos que hacer todavía la visita de trabajo de campo para conocer también cómo sus autoridades están aplicándolo. Y bueno, pues también pues destacar que hay problemas también en infraestructura educativa, como en muchos municipios increíblemente cercanos a la capital del estado de Veracruz, y hay un rezago educativo, así lo marcan también los indicadores. Y bueno, ¿no? Consideramos, ya con esto voy cerrando, que el plan municipal, el análisis del plan municipal de desarrollo también nos permitirá conocer cuáles son los objetivos que este municipio marcó entre 2022 y 2025 y que dejará a las siguientes administraciones para darles continuidad también a sus proyectos y ver cómo estos puedan estar alineados a la Agenda 2030, ¿no? Es un municipio interesante y bueno, destacar que busca, también en el papel está ser un municipio incluyente y comprometido, que saben que tiene rezago educativo y que bueno, hay muchísimo eh, trabajo por hacer. Bueno, voy a cerrar mi participación y darle casi la palabra a la primera estudiante que nos va ahorita a platicar de sus experiencias, porque yo les pedí a ellos que nos platicaran de sus experiencias, nada más en una presentación muy breve, pero antes quisiera mencionar algunos resultados de este proyecto, porque quiero decir que lo trabajamos también mucho en los tiempos, en nuestros tiempos libres incluso, ¿no? Porque tenemos como en la Facultad de Antropología tenemos también tantos trabajos y estamos involucrados en tantas cosas que hay que destacar. Yo sí quiero destacar los resultados que va teniendo este proyecto. Presentamos una ponencia en el primer foro de educación ambiental en la Facultad de Pedagogía el pasado mes de abril. Estuvimos ahí presentando una ponencia. Eh, También participamos en el quinto Congreso Internacional de Investigación y Cuerpos Académicos de la Universidad Autónoma Indígena de México, socializando esta misma presentación con los colegas
de la Universidad Autónoma Indígena de México y de otras universidades y de cuerpos académicos. Ahora, también socializando en esta Semana Nacional de las Ciencias Sociales, ya contamos con un artículo publicado en la revista Observa de hace un año precisamente, en octubre de 2024, salió este artículo sobre Alto Tonga y también como primer resultado ya del trabajo de este año, enviamos un artículo junto con Cassandra, que ahorita va a participar, y Elsa, que está ahorita en el Coneca, está en San Luis Potosí, esperemos se pueda conectar al ratito, porque tanto Elsa como Juan se fueron al Coneca ahora, y estamos en proceso de redacción de un artículo para también la revista Observa, que es de los observatorios de la Universidad Veracruzana, que esperamos pueda publicarse el próximo año 2026. Estoy trabajando ahorita en la estructura del artículo y pues lo estaremos presentando. Yo espero el próximo año también en esta Semana de las Ciencias Sociales. A mí me parece que es muy importante esta posibilidad que el Comexo abre de poder hacer muchos eventos a la par y poderlos después socializar a través de redes sociales para analizarlos, ¿no? Y bueno, pues también ya precisamente les hablaba de este artículo de la revista Observa, que está publicado ya desde el año 2024, en el mes de octubre salió, y que ahí está, que escribí con Francisco, y con Cindy, y que ellos participaron también en la jornada que hicimos de trabajo ahí en Alto Tonga y en la estructura y en la revisión de información para compartir esto que ahora también les he presentado. Ahí está el link de descarga del artículo en esta revista que me parece un medio muy bueno, de verdad que revisen los contenidos que están cada 6 meses en esta revista. Entiendo que el nuevo número estará por salir ya en las próximas semanas. Y bueno, esperamos también que el próximo año podamos tener algún artículo más ahí. Hay varios artículos también aquí de la doctora Lourdes Becerra y el maestro Federico Colín que andan por aquí, que han publicado también en estos años en esta importante revista. Y pues ahora sí, pues yo quisiera terminar mi participación, para que Cassandra, que está ya aquí conectada, pues nos platique de su experiencia. Yo ya di el marco general, teórico, metodológico del proyecto y pues ahora yo termino mi participación acá y pues adelante, y por favor, doctora Lourdes, gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Efectivamente, esta labor que has descrito detalla, ¿no? El valor de estas actividades que se han realizado dentro del proyecto y junto con el Observatorio de Políticas Culturales, justamente porque desde el observatorio nos hemos dado esta tarea de describir el panorama general de los 33 municipios de la región capital, de la región central, digamos, del estado de Veracruz, pero también nos damos esta labor de trabajar a nivel cualitativo que es fundamental para poder comprender las realidades culturales. Y bien, sin mayor demora, doy la palabra a la primera de las estudiantes que nos va a compartir sus experiencias. Cassandra, adelante, por favor, con tu presentación. Gracias. Muchas gracias, maestra. Nada más tengo una duda. No sé si el compañero Jesús es el que va a transmitir las diapositivas. Ah, perfecto. Sí. Sí, Muchas ahí están, gracias. sí, listo, Cassandra. ¿Pudieras pasar a la siguiente, por favor? Bueno, al momento de que el maestro nos pidió compartir nuestra perspectiva y nuestro trabajo en el proyecto, quiero primero pues hacer la reflexión de que este tipo de proyectos son de gran importancia y nos permiten aplicar los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la carrera, pero también ampliarlos y complementarlos, además de ofrecernos la oportunidad de generar intercambios no solo con las comunidades con las que colaboramos durante el trabajo de campo, en este caso Acatlán, sino también con nuestros compañeros que vienen desde otras disciplinas y enfoques. Como vieron, no solo son de antropología social, también habemos antropólogos históricos y esto aporta un contraste interesante entre las disciplinas.
este diálogo, pues interdisciplinario, enriquece la mirada que tenemos sobre fenómenos sociales, nos permite ver mm, sus múltiples dimensiones y entender que la realidad es un entramado de perspectivas históricas y de experiencias. Dentro de este entramado de realidad, me gustaría recuperar un concepto de realidad que me gusta mucho, que es el de Berger y Luhmann, de su texto de la construcción social de la realidad, donde nos cuentan que la realidad se construye socialmente, a través de procesos de interacción, lenguaje y legitimación. Es decir, que las personas, nosotros marcamos lo que consideramos real y depende de los marcos simbólicos y sociales que estamos compartiendo. Desde la antropología histórica me interesa mirar estos procesos más allá del momento presente y comprender cómo esta línea de temporalidades, de estructuras y transformaciones históricas influyen en la construcción de las dinámicas actuales de la sociedad. La siguiente, por favor. Bueno, igual hicimos una reflexión al momento de decir, bueno, ¿qué experiencias educativas son las que nos llevamos a prácticas de campo? Y hablaré desde la antropología histórica, en donde contamos con experiencias principalmente como etnografía, planteamiento de un problema de investigación, diseño de protocolo, análisis e interpretación de información y la que es, me parece más importante, la práctica de campo. Estas nos brindan una formación en esencia integral para la investigación, muchas veces más teórica que otra cosa, y que en este tipo de proyectos podemos llevar a la práctica, complementar y también cuestionarnos si realmente lo que nos aplica o nos explica la metodología en esencia es suficiente al momento de estar en investigación. Gracias a esto es que comprendemos como los pasos necesarios para construir un proyecto de investigación sólido, desde la observación, el registro, hasta la interpretación de los fenómenos sociales. Siento que estas materias no funcionan de manera aislada, son un entramado y se van entrelazando entre sí conforme vamos avanzando en la carrera. Por ejemplo, la etnografía nos enseña a observar. El planteamiento de problemas nos ayuda a formular preguntas pertinentes. El diseño del protocolo nos orienta más que nada en las estructuras metodológicas y la práctica de campo condensa todo esto y nos permite aplicar y contrastar en territorio. Nos da herramientas, más que nada, para entrevistar, describir, contrastar y analizar la información, entender cómo es que todo esto se relaciona, desde lo que las personas nos dicen hasta lo que el propio entorno expresa, lo que nosotros podemos observar. Todas estas asignaturas nos preparan para tener un proyecto de investigación completo, interpretar lo observado y construir sentido a partir de lo aparentemente disperso, como si armáramos un rompecabezas con los fenómenos sociales, con lo que nos dicen las personas y también con lo que nosotros observamos al momento de ir a campo. Voy a entrar un poquito más en Acatlán más adelante, pero me gustaría sí explicar el cómo desde la perspectiva estudiantil es que transmutamos todo este contenido teórico y metodológico al momento de integrarnos en este tipo de proyectos. La siguiente, por favor. Junto con Elsa y el doctor Felipe, nos dimos a la tarea de condensar una parte del registro que realizamos en Acatlán para poder escribir un artículo de investigación y esto llevó mucho al cuestionamiento de con qué conceptos nos movemos, cómo entendemos la etnografía, cómo es que la aplicamos y siento que los que me parecen más acertados para describir el cómo hacemos el trabajo etnográfico es primero el de Rosanna Gruber, que entiende la etnografía como un proceso de conocimiento. Esta idea me parece fundamental porque nos recuerda que el trabajo de campo no es solo aplicar una técnica o el registro de datos, es más que nada un proceso reflexivo donde el investigador también se transforma. El campo no nos es un lugar ajeno, es más que nada un espacio de intercambio, de escucha y de construcción conjunta de conocimiento. No vamos solo a, mm, a juzgar con una mirada metodológica. Es una cuestión de escucha constante, de contrastar lo que hemos aprendido, lo que traemos con lo que nos vienen a decir las personas. Por otro lado,
puse a Restrepo porque define a la etnografía como la descripción de lo que hace la gente desde su propia perspectiva. Me parece la forma más sencilla de describirla y me guía mucho porque implica mirar desde dentro y comprender las acciones, los discursos y los significados tal como los entienden las personas con las que trabajamos. Finalmente, incluí a Jacobson, porque esta definición me ayuda a entender que toda etnografía también es una toma de posición, una forma de construir un argumento sobre la realidad que observamos y es en torno a eso que vamos sacando nuestras conclusiones. Eh, Desde mi carrera, estos conceptos los entrelazo un poco más con una mirada procesual que entiende a la sociedad como un conjunto de procesos en constante cambio, en constante desarrollo, en constante contraste. Por eso me han permitido articular la observación con la interpretación, conectar los discursos con los contextos y sobre todo construir una lectura más crítica y reflexiva del fenómeno que estamos estudiando. Entendida desde estas perspectivas, siento que la etnografía no solo ofrece una técnica de investigación, sino una forma de mirar, de escuchar y de pensar el trabajo del antropólogo, el trabajo antropológico. La siguiente, por favor. Ahora sí vamos a entrar un poco más de lleno en el trabajo de campo en Acatlán. Aquí me voy a llevar un poquito más de tiempo porque voy a externar no solo las observaciones, sino también los desafíos que como estudiantes llegamos a enfrentar y que al momento de dialogar fueron los más relevantes. Al llegar a Acatlán, pues principalmente, como ya dije, se aplica mucho de lo que aprendemos en las aulas. Desde mi formación y desde el inicio de la carrera, he aprendido que todo dato puede ser información y que estos datos son fundamentales para la construcción del conocimiento y por eso observar con atención no solo lo que se nos dice, sino también lo que el entorno nos quiere decir es muy importante y hacer este contraste. Desde que llegamos, el maestro nos pidió observación y lo que principalmente pudimos observar fueron murales, murales que son recientes. Estos murales expresan más que nada los oficios locales, la fauna local y la vegetación. También se notó desde el inicio que era un municipio agricultor por los murales que estaban condensados en en las diferentes paredes del municipio. Esta mirada, perdón, me permitió contrastar un poco más ya con lo visto, la información verbal con esto y formular nuevas preguntas que fueron muy necesarias y muy pertinentes en el contexto y al momento de realizar la entrevista para entender mejor cómo se construyen las realidades de las personas que ahí cohabitan. En cuanto a los desafíos, uno de los más grandes ha sido el choque cultural y formativo, porque cada contexto tiene su propio lenguaje, sus formas de entender el mundo y de expresarlo, y el reto está en aprender a ver con los ojos del otro, ponernos en su lugar para poder comprenderlo. Otro desafío es encontrar, que yo creo que es un desafío en toda investigación, encontrar el equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo. La investigación siempre requiere de una cierta distancia crítica y siempre nos enseña que hay que separar un poco para tener esta distancia crítica, pero esta visión etnográfica también nos exige cercanía precisamente para ponernos en el lugar del otro. Entonces siento que es una búsqueda constante de un equilibrio difícil de encontrar. En la recopilación para el proyecto de la Agenda 2030, principalmente en el municipio de Acatlán, que es donde yo estuve trabajando, sentí, o más bien aprendí que no basta con reunir los datos, hay que evaluar su coherencia y su pertinencia. Revisar primero el plan municipal fue sustancial. En él encontramos que en Acatlán el principal enfoque iba dirigido hacia la cuestión del rescate de los oficios locales y era muy puntual en las instancias que debían de elaborar estas observaciones. Me tocó realizar junto con el compañero Héctor la entrevista en Casa de Cultura
Entrevistamos al que estaba en ese momento encargado de la Casa de Cultura y nos dijo que como Casa de Cultura, su principal tarea, digámoslo así, la labor que les han encomendado, es la realización de talleres, de cocina, de oficio. Nos indicó que el más reciente había sido uno de calzado para rescatar la elaboración del calzado artesanal, porque ya están viendo a las maquilas y a las zapateras como un problema para una región que es principalmente zapatera. Entonces, Acatlán está enfocándose en recuperar estos saberes y volver a aplicar estos talleres desde la Casa de Cultura. Igualmente, en esta instancia, implementan los talleres en los niños. ¿Por qué? Porque han notado una cierta distancia con las personas adultas. Entonces se han enfocado un poco más en crear conciencia en los niños, desde talleres de cuentos hasta de lectura y campamentos. Nos hablaron mucho de que la Casa de Cultura implementa campamentos de verano, donde los niños no solo crean un espacio de convivencia, sino que también es una convivencia con el entorno, una construcción acompañada para que puedan comprender su entorno social. Este. Uno de los elementos más importantes dentro de mi participación en el proyecto, siento que fue observar los elementos macro, como la Agenda 2030 o el Plan Municipal de Desarrollo, y traducirlos a un entorno micro, que sería como el cómo van reinterpretándose estos elementos, estas metas, y cómo se aplican a nivel local dentro de las dinámicas propias del municipio de Acatlán. La Agenda 2030 establece lineamientos globales sobre desarrollo sostenible, sobre desarrollo en general, pero cuando bajan y aterrizan en un municipio como Acatlán, estos lineamientos pasan por procesos de adaptación. Se transforman para poder responder a las condiciones, recursos y prioridades locales. En el plan municipal observamos cómo estas metas amplias se reformulan en acciones concretas. Por ejemplo, en esto que mencionaba, los programas de capacitación, los talleres comunitarios o proyectos de infraestructura. Durante mi visita en el municipio, mi compañero Héctor y yo, al momento de hablar con el encargado de la Casa de Cultura, nos compartió cómo se ha intentado promover la sostenibilidad y el desarrollo a través de estos talleres de oficios, pero también lo enfocan con la cocina tradicional. Es como ellos han respondido a este enfoque de de la Agenda 2030 del hambre. Lo que han hecho es invitar y enseñar a las personas de la comunidad a utilizar los recursos que tiene la comunidad dentro de talleres de cocina. Sin embargo, también se han enfrentado ahí con la apatía porque pese a que el municipio pone a los maestros y a las cocinas, se le pide a las personas que lleven sus insumos. Entonces, muchas veces existe esta apatía o también esta falta de recursos que es una limitante para poder desarrollar este tipo de estrategias. En estos talleres, más allá de su aspecto práctico, buscan preservar este trabajo autónomo manual y las prácticas locales. En, en la conversación también pudimos abordar temas vinculados a la agricultura y la sustentabilidad. Particularmente hablamos en torno al uso de fertilizantes. El encargado nos mencionó que aunque el uso de fertilizantes ya comienza a implementarse en algunas zonas, no es todavía una práctica generalizada y que esté, digamos, trascendentalmente afectando el fertilizante artificial. Nos comentó que entre los habitantes sigue siendo más común hablar de abonar o arar las tierras como parte de este ciclo natural de cultivo, lo cual nos muestra un poco esta persistencia y resistencia de las prácticas agrícolas heredadas y formas locales de conocimiento. Además, nos comentó que aunque los productos agrícolas en ocasiones pues se exportan y se venden a municipios cercanos, principalmente en Aulinco, la mayor parte de la producción sigue destinándose al consumo local, lo que nos da cuenta como de este modelo de agricultura de subsistencia y autoconsumo más que de mercado. Hablamos igual de la cuestión del agua, como mencionaba el doctor Felipe hace unos minutos, no cuentan con una comisión de agua,
Se intentó introducir una comisión de agua, pero lo que nos comentaron es que a las personas no les gustó la dinámica de tener que pagar por el agua y que les llegara un recibo. Entonces sacaron a la comisión en poco tiempo. Y lo que se ha hecho más que nada es que tienen comisiones particulares de personas que van a la sierra a cargar el agua y la traen a la comunidad. Así es como se abastecen. También nos mencionó algunos problemas de sustentabilidad como el manejo de la gallinaza, usada como fertilizante natural. Esto lo pudimos observar desde que íbamos en camino. Mis compañeros y yo nos desplazamos en un taxi hasta el municipio y en algún punto en carretera empezamos a percibir un olor muy fuerte y muy desagradable que en un inicio no supimos qué era hasta que el encargado de la Casa de Cultura nos comentó que es una de las problemáticas más grandes que tienen ahorita, que debido a cómo se está alimentando ahora al ganado, a las gallinas, para la engorda rápida, se produce mucho residuo y es el que también se usa para abonar, pero por los suplementos que le dan a los animales, tiene un olor muy penetrante, muy fuerte y es algo que están enfrentando. Además, se han implementado también cuestiones de la recolección de basura. Se recogen basura 2 días por semana y tienen puntos establecidos de recolección. Aquí también han enfrentado la apatía de las personas, principalmente porque se les pidió separar su basura. Y como estaban acostumbrados a recoger su basura y colocarla en un lugar, ha habido mucha resistencia para esta separación. Es una meta que no está cumpliéndose tal cual debería. Y otro de los puntos señalados, o bueno, más bien que puede parecer una acción menor es esta, pero siento que en realidad representa un paso importante hacia la organización comunitaria y la conciencia ambiental. Muestra cómo los lineamientos globales se traducen en estas prácticas más tangibles y más cotidianas. Mm, He intentado enfocar, o más bien mi práctica de campo se basó en enfocar todo este conjunto de sucesos, de fenómenos, de adaptaciones, de lo macro que vimos en la agenda a lo comunitario y me permite observar un poco cómo estos grandes discursos sobre desarrollo sostenible adquieren nuevos significados y el significado se transforma cuando se entrecruzan con realidades locales, con valores y prácticas que tiene una comunidad. La siguiente, por favor. Finalmente quise hacer una diapositiva que hablara como de los aprendizajes que tuve en esta experiencia. No fue mi primera experiencia en campo, sin embargo, sí fue mi primera experiencia en campo colaborativa. Porque al momento de hacer una investigación para tu tesis, usualmente te vas a campo solo, son tus perspectivas contra la perspectiva local, y en un trabajo de investigación junto con otros compañeros, vemos este contraste y este entramaje de ideas, de métodos, de concepciones de la realidad y del mundo que son muy diferentes a lo que uno tiene y que ayudan a generar este conocimiento, a confrontarlo, a cuestionarlo. Y es por eso que siento que la antropología histórica me ha enseñado a comprender a la sociedad como un proceso en construcción constante. En alguna clase con el maestro Federico Colín nos comentaba que la microhistoria o que la historia, más bien la microhistoria es como una bola de nieve chiquitita que va rodando y que como se va empalmando con sucesos, va creciendo y va creciendo hasta crear los grandes fenómenos que nos dice la historia. Siento que mi enfoque ha sido más que nada esto de ver cómo la bola de nieve se va nutriendo por medio de los procesos y no observar a los hechos como una instancia aislada, sino reconocer que estos procesos históricos que los originan transforman y le dan sentido a la comunidad. Desde esta mirada es que pudimos, yo creo que analizar cómo la Agenda 2030 se interpreta y se adapta, entendiendo cómo los municipios transmiten, transforman, resignifican los discursos globales en su propia realidad. Y esta perspectiva, más que nada procesual, sitúa la investigación en un panorama más amplio, reconociendo los desarrollos sociales que moldean a las políticas y a las prácticas locales.
ofreciéndonos no solo una metodología, siento que más bien es una lupa que nos ayuda a entender el mundo como un entrelazado, una red de procesos, significados e historias. Siento que es lo que yo más rescataría de esta experiencia. Muchísimas gracias, Cassandra, por compartirnos no solo tu experiencia, sino el encuadre metodológico situado desde la antropología y también desde tu perspectiva como estudiante de antropología histórica. Gracias. Damos la palabra ahora. Le pedimos por favor a nuestro apoyo técnico invaluable desde el principio, Jesús Alejandro Avendaño Bello, si nos puede apoyar con la presentación de Jesús Diego Moncayo. Le pediría por favor ahora a Jesús Diego que tome la palabra y nos comparta cuál ha sido su experiencia en este proyecto en el que ha participado. Adelante, por favor, con la presentación de Diego y Diego, te damos la voz. Gracias. Pues mi experiencia comienza antes, participando con el observatorio donde hice el servicio social y, pues comienzo yo haciendo una, revisión documental que hicimos la revisión de los planes de desarrollo municipal de, pues creo como 32 municipios, de los cuales yo revisé 20 más o menos. Y lo interesante de esto es como este, llevar un seguimiento de cuáles son los puntos que se hicieron en cuestión de patrimonio inmaterial. Y lo difícil de esto, bueno, el reto para mí fue encontrar cuáles son los puntos claves que los municipios tienen en cuenta, porque no tienen una definición clara de cuál es la definición de cultura para ellos. No explican claramente. Entonces, para eso nos basamos en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO. Fue mi referencia principal. Y a partir de ahí fue la elaboración de la base de datos del observatorio, el cual pueden encontrar en el QR que estoy compartiendo. Siguiente, por favor. No puedo ver la presentación. Ah, ya me aparece. Siguiente, por favor. Bueno, y hoy, pues esto que comentaba, que los planes de desarrollo municipal de 2022 a 2025 no cuentan con una definición precisa de qué es lo que consideran cultura, ¿no? Entonces, descifrar esto a través de sus metas, objetivos y líneas de acción llevadas a cabo, pues fue uno de los retos principales que tuvimos nosotros en cuenta. Siguiente, por favor. Ya una vez en trabajo de campo con el municipio de Acatlán, pues a mí me gustaría destacar principalmente que han hecho muy, muy buen trabajo con el cuidado del agua, a pesar de que en 2024 hubo una sequía tremenda en el lugar. Este río estuvo seco por completo, que fue lo que nos comentaron. Pues han hecho una gran labor en el municipio sobre todo en esto. Y la siguiente, por favor. Bueno, se hicieron entrevistas en Acatlán al director de jurídico y al secretario de gobierno del municipio, y pues se me hizo muy interesante la manera en que nos dijeron que pues al ser casi todos los trabajadores de gobierno, o en su mayoría empleados de confianza, pues no tienen conocimiento de cómo manejar la Agenda 2030, de cuáles son los puntos claves. Y me gustaría destacar también que ellos mencionaron que para ellos sería importante que tanto la Universidad Veracruzana como la Facultad de Antropología se hicieran cursos, se hicieran talleres y todo para los funcionarios públicos sobre estos temas de la Agenda 2030. Este, Siguiente, por favor. Y bueno, también para ser breve, me gustaría mencionar que una parte importante del proyecto de la que he estado involucrado
es en la divulgación. Queremos que nosotros nos reunimos y como todos los participantes decidimos que pues de la mano de la investigación que se está haciendo también debería de haber unas personas encargadas en la divulgación de todo esto. Entonces, pues al menos considero que hay una especie de crisis en la academia donde la producción académica pues se genera y se queda pues para los mismos estudiantes que están ahí, los maestros y todo. Sin embargo, no va más allá del ámbito académico, o sea, no llega al público. Entonces creemos que había que hacer un trabajo de divulgación. Y a mí me gustaría, siguiente, por favor, invitarlos a quienes están escuchando a acercarse a las páginas del Observatorio de Políticas Culturales, porque hemos estado trabajando en temas de creación de contenido. Siguiente, por favor. Aquí es donde pueden encontrar cápsulas informativas, cortos y conferencias que hemos trabajado y ha sido muy interesante porque pues nos hemos involucrado en la creación de guiones con los profesores, moverse en la ocasión y y pueden encontrar todo esto. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay un código QR que estará unas semanas disponibles en donde pueden acceder a las páginas del observatorio, que es Facebook, Instagram. En dado caso de que no puedan encontrar o el QR no esté funcionando, pues pueden encontrarlo como Observatorio de Políticas Culturales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Este es un ejemplo de cómo vamos vinculando precisamente la información, por un lado, amplia en términos casi estadísticos, en términos cuantitativos, ¿no? Esta mirada amplia que se complementa con el trabajo etnográfico, lo cual nos lleva a mirar no solo las particularidades, sino también esas expectativas que se tienen a nivel general de política cultural y respecto a las posibilidades a nivel local de cada uno de estos municipios. Muy importante toda la información que se ha brindado, nos ayuda a entender mucho de esta dinámica y bueno, esperamos también esto ayude a comprenderla en procesos mucho más amplios. Bien, algunas de las personas que están consideradas para este conversatorio no han podido conectarse debido a que se encuentran viajando en este momento. Entonces, le pedimos por favor a nuestro compañero Jesús Avendaño si puede ser tan amable de compartir las presentaciones de Elsa, por favor, y posteriormente de Juan, para que el doctor Felipe pueda muy brevemente comentar la participación de ambas personas que también colaboraron en este proyecto y que creemos que es importante, aunque no estén por cuestiones de traslado de un lugar a otro, a un evento académico también, por cierto, se reconozca, ¿no? Y se difunda su labor. Muchísimas gracias, Jesús. Adelante, doctor. Sí, claro que sí, sí, efectivamente, tanto Juan como Elsa están participando en el CONECA, que es el Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Antropológicas, que está ahora en San Luis Potosí, pero bueno, con ellos nos hicieron llegar sus presentaciones solamente pues para compartirla con quienes nos están siguiendo y quienes quedará en las redes sociales esta presentación, también algunas de las cosas que Juan, en este caso, le puedes pasar, Jesús, a la siguiente, por favor, hizo en el municipio de Acatlán. Él revisó el plan municipal también de Acatlán de manera particular y también algunas bases de datos de Coneval y del INEGI. La experiencia de Juan ha sido muy importante porque ha logrado también darnos algunos datos del INEGI, revisar las plataformas digitales del INEGI para tener todos esos datos duros que nos permitan también llegar al municipio y poder entenderlo mejor y no a veces como que llegamos solo al municipio y pues de repente decimos dónde estamos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ya tenemos una idea previa, ya tenemos una serie de datos también que nos sirve para posteriormente hacer los artículos de investigación. La que sigue, por favor, Jesús.
Y bueno, igual que como muy bien decía Cassandra hace unos minutos y Diego, pues hicimos una visita al municipio de Acatlán y estuvimos platicando con diferentes personas a lo largo de una jornada de visita que hicimos y donde, bueno, también los estudiantes pudieron pues conversar con diferentes personas con quienes le habíamos encomendado, con quienes también ya habíamos con ellos logrado establecer comunicación y que nos estaban esperando para conversar. La que sigue, Jesús, por favor. Y bueno, pues ahí están algunas de las imágenes. Esto tanto en Alto Tonga como en muchos otros municipios lo hemos encontrado, algunas acciones que tienen que ver con programas nacionales e internacionales que están en estos municipios. Y bueno, particularmente como se ve en esa otra imagen, en Acatlán, pues bueno, se están haciendo acciones de pavimentación de calles, de ir dialogando con la gente por mejores condiciones de vida. Y bueno, muy bien, si le puedes pasar la siguiente presentación, Jesús, la de Elsa también. Sí, si quieres, sí, ya con esa es suficiente, nada más eh, para ir comentando. Elsa también es estudiante de antropología social, igual que, que Juan, y bueno, ella también participó en el artículo que les comentaba que mandamos ya, que en este momento se encuentra en proceso de revisión, de arbitraje, en la revista Mirada Antropológica que saldrá en el mes de enero. eh, pues va a llevar un artículo, bueno, esperemos también, porque estamos en el proceso de evaluación que pase las revisiones que hace el equipo editorial de esta revista. Y bueno, parte de ese trabajo, como bien lo mencionó Cassandra, pues es de las experiencias de ellas dos en el municipio de Acatlán y en su formación como antropólogas y con su trabajo etnográfico. Pues bueno, esa es la presentación. ¿Le puedes pasar a la siguiente, Jesús? Nada más que, bueno, pues Elsa en su caso, pues también revisó la plataforma del Coneval. Como sabemos, también ha habido cambios importantes en las plataformas del gobierno federal y por eso es muy importante revisarlas y escribir y documentar lo que se hizo, porque alguna información, por ejemplo, ahora sabemos que del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que funcionó por varios años, pues ya no se encuentra mucha de la parte de esa información. Entonces, por eso es importante que se vaya revisando, registrando y tomando esta información. Bueno, en el caso de Elsa, ella también revisó la página del Coneval y algunas páginas del municipio de Acatlán. La que sigue, Jesús, por favor. Y bueno, igual participó en su trabajo de campo, ¿no? Entonces, bueno, más bien sería solamente presentarles de manera muy rápida este trabajo que ellos hicieron y que es parte del equipo que participó en la jornada que hicimos en el municipio de Acatlán. Tendremos otra también para el mes de enero, cuando estamos en periodo intersemestral, que es cuando podemos también hacer estas jornadas de trabajo de campo en este municipio y el próximo año también en otros municipios de la región que ya les comentaba en mi participación. Pues bueno, muy bien, eso sería por parte de los dos estudiantes que me encargaron, doctora Lourdes, de presentarlos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Felipe. Yo creo que esto nos ayuda mucho a tener un panorama cada vez más cercano de cuáles son las actividades en materia de política cultural a escala local. Justamente parte de la labor del observatorio para finales de este año y principios del 2026 es contrastar esos resultados que ustedes ya empezaron a analizar de manera etnográfica, cualitativa, ¿no? Microsocial con las respuestas oficiales que tenemos de parte de los municipios. Es en algunos casos alarmante, por decirlo menos, que aún en las solicitudes de información que se hacen desde el observatorio, las respuestas son la ausencia de respuesta, el que no hay ni siquiera una respuesta. O bien asumir que parte del ejercicio en materia de política cultural es apoyar la fiesta patronal,
lo cual no creemos que sea algo menor, creemos que es importante y necesario. Sin embargo, cuando se concibe que la única acción de política cultural en materia de política cultural del municipio es apoyar una actividad que casi siempre está basada en actividades comunitarias, ciudadanas, de organización autónoma, pues pareciera que entonces el municipio no tiene más labores, ¿no? Pero ya sabemos, gracias a estas investigaciones, estos estudios que nos están compartiendo usted y las y los estudiantes, es que muchas veces algunas personas que se encuentran dentro de estas labores no tienen claridad tampoco de cómo hacerlo o para qué hacerlo, ¿no? Entonces, hay allí estructuralmente como una necesidad de reconocer cuáles son las cosas que se están pidiendo, quién las pide, por qué las pide y hacia dónde tendría que ir todo esto. Creo que el hecho de poner sobre la mesa las, las condiciones muchas veces precarias o de vulnerabilidad en la que se viven los derechos culturales es la primera de las acciones que tendríamos que considerar para poder defender nuestros derechos culturales. Lamentablemente estos derechos se, se conoce que se tienen cuando los perdimos. Yo siempre pongo el ejemplo de la pandemia, que no habíamos sido muchas personas conscientes de que teníamos, por ejemplo, derecho al espacio público, derecho a reunirnos como nosotros lo queramos en nuestros términos, hasta que se nos prohibió reunirnos y hasta que se nos prohibió salir al espacio público. Entonces, es importantísimo comprender cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones como ciudadanía y en relación al municipio respecto a nuestra vida cultural. Creo que reconocer cómo nosotros somos agentes activos, participantes activos, y que eso es un derecho, no es una dádiva o no es solo una buena voluntad de las personas que se encuentran, los tomadores de decisiones en turno, sino un derecho que nosotros tenemos, es una de las primeras formas de hacer valer nuestros derechos culturales, de demandar participar activamente, aprendiendo de nuestra propia localidad, de las personas con quienes vivimos, de personas que nos han antecedido y proponer, finalmente también proponer actividades para el enriquecimiento de nuestra vida comunitaria en nuestras localidades y en todos estos municipios, ¿no? Generar alternativas. Bien, pues tengo entendido que ya han sido todas las presentaciones que se tenían programadas para el día de hoy. Entonces, esto, pues no me queda más que felicitar a las y los estudiantes por preparar tan adecuadamente sus presentaciones, agradecerles a Cassandra y a Diego por sus exposiciones y ahora doy voz a las personas que están aquí acompañándonos en Zoom en caso de que tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, indicarles que también pueden compartirnos aquí en el chat sus preguntas, sus inquietudes, si es que así lo desean. Entonces, bueno, preguntaría si alguien quiere preguntar algo o comentar algo a partir de esto desde sus propias realidades locales, ¿no? A lo mejor algo alcanzaron también a ver desde sus propias experiencias en los lugares donde nos estén acompañando. Les escuchamos. Bien, creo que no hay hasta ahorita alguna pregunta, algún comentario. A mí me gustaría, como comentario, digamos, ya para ir redondeando poco a poco el conversatorio del día de hoy, que creo que este es el principio de una serie de análisis que van combinando los datos a nivel estadístico, de manera panorámica general, generado desde el observatorio, con actividades de investigación particulares. En algunos momentos hemos podido conversar las personas que integramos el equipo base del observatorio, como el maestro Federico Colin, el doctor Felipe Galán, servidora, la necesidad de hacer visible las iniciativas de la sociedad civil. Algo que hemos notado como elemento común es que en algunos casos, cuando
no hay propuestas desde algunos tomadores de decisiones en diferentes niveles de gobierno. La sociedad civil toma la palabra, ¿no? Es allí donde se propone. No siempre es así. Hay ocasiones en las que hay un acompañamiento entre los gobiernos o las diferentes escalas de gobierno y la sociedad civil, pero hemos dialogado sobre la necesidad de hacer visible particularmente los esfuerzos en donde la sociedad civil de manera autónoma va gestionando sus propias creaciones culturales y que eso es lo que también hay que enfocar para reconocer, por un lado, estos ejercicios de autonomía en la creación cultural, que es parte también de los derechos culturales, si no es que el corazón de los derechos culturales, el actuar libre, con autodeterminación respecto a nuestra vida cultural, pero sin que esto signifique obviar las obligaciones que tienen los diferentes gobiernos respecto a el desarrollo de las políticas culturales. Entonces, bien, pues no sé, invitarles una vez más, si no hay por allí alguna pregunta o algún comentario, pues invitarles muy, muy amablemente a que consulten los, los artículos. Permítame un segundo, quiero compartir justamente por aquí por el chat la revista, ¿no? El sitio de la revista para que puedan ustedes ir a ella y consultar allí los artículos que ha comentado muy, muy puntualmente el doctor Felipe. En este sitio de esta revista pueden ustedes en Observa acceder a la revista, ¿no? El sitio de la revista de observatorios de la Coordinación Universitaria de Observatorios de la Universidad Veracruzana, UVserva o Observa, y también al sitio del Observatorio de Políticas Culturales, que muy amablemente por allí Diego incorporó también a su presentación. En este sitio, v.mx/OPC, de Observatorio de Políticas Culturales, pueden ustedes acceder a las bases de datos que ya se hicieron públicas, que ya fueron revisadas, validadas, para comprender quizás en su propio municipio qué resultados hay. Esperen para principios del próximo año los resultados de estos 33 municipios. A detalle nos los presentaron el día de hoy en Acatlán, en Alto Tonga, los compañeros que expusieron con quienes conversamos, pero presentaremos el panorama general. Entonces, bueno, doctor Felipe, le doy la voz. Muchas gracias también, por supuesto, a Diego y a Cassandra por sus participaciones y porque, como mencionamos desde el principio, creemos que la formación de ellas y ellos como antropólogos sociales e históricos es muy importante que sea acompañada desde ya en proyectos en los que ellos puedan ir participando y con esto destacar que la formación universitaria hoy en día implica eso, no es nada más estar en las aulas, sino que es ir participando poco a poco también en diferentes actividades. Mucho del trabajo que se hace hoy en día es a través de medios virtuales y en este proyecto lo estamos haciendo así, pero también en jornadas de trabajo de campo. Yo quisiera cerrar también este conversatorio destacando que hacia el futuro próximo, la Agenda 2030 es muy importante que se revise, se analice a nivel mundial y que por eso lo que podamos todavía de aquí al año 2030 recuperar de información en municipios como estos, y que en el caso de México son muchísimos, y en el caso del mundo, lugares marginados son una buena parte de la población mundial vive en ellos, será muy importante para que podamos crear una nueva agenda hacia 2050, quizás más cercana a muchas regiones olvidadas, y no que obedezca solamente a una agenda mundial tecnócrata como a veces creo, y a partir también de lo que hemos observado en estos y otros municipios está sucediendo. Es decir, que los estudiantes, quienes están ahora en la universidad, en antropología y en muchas otras carreras también,
van a participar en estos proyectos, van a trabajar seguramente en muchos proyectos relacionados a cuestiones medioambientales, de sustentabilidad, de interculturalidad y también de derechos culturales. Es muy importante esto. En ese sentido, la plataforma del COMEXO, lo que el COMEXO nos permite en esta Semana de las Ciencias Sociales es muy importante, articular, conocernos, participar y además poder después consultar los diferentes conversatorios como este, que se van a quedar, que se van a subir a las redes sociales para que los puedan también consultar y, por supuesto, como muy bien decía la doctora Becerra, están estos espacios donde se va generando información desde la Facultad de Antropología, en nuestro caso, ahí en el Observatorio de Políticas Culturales. Pues con esto yo cierro mi participación. Les agradezco a quienes nos están siguiendo en esta sala de Zoom y a quienes nos vean también en medios digitales posterior a este día 13 de octubre, porque hoy inicia la Semana de las Ciencias Sociales, pero nos interesa también que nos puedan seguir y ver después y que sobre todo se lea y se consulte lo que estamos haciendo en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias y te paso el micrófono para el cierre general, doctora Lourdes, por favor. Muchísimas gracias. Pues no me resta más que agradecer a todas las personas que nos han acompañado en este conversatorio. Estamos seguros que a partir de esto, como bien dijo el doctor Felipe, comenzarán a poco a poco abrirse estas discusiones y creo que es importante que aprovechemos la coyuntura del cambio de administraciones municipales en el estado de Veracruz. Es importante empezar a recordar que se planteó hace 4 años, cuando la administración que va a salir llegó con mucho entusiasmo y que también eso pueda templar y colocar en perspectiva los ánimos de las nuevas administraciones, ¿no? Respecto a procesos que están en marcha, procesos que han sido marginados y cosas que todavía no terminan de realizarse. Entonces, pues muchas gracias a todas, a todos en particular. Gracias a Jesús Avendaño por estar aquí al pie del cañón con la organización técnica. No te tocó hablar, pero tu presencia sí fue fundamental para el desarrollo de esta actividad. Y muchas gracias a Cassandra, a Diego por presentar estas exposiciones, tomarse este tiempo de presentarlo de manera tan puntual, tan importantemente como lo hemos buscado. Pues gracias a quienes nos acompañaron y que pasen muy buen día.